tenemos dentro de los participantes de esta mesa al doctor Julio César Arango Chontala, que le damos la bienvenida. Agradecemos también la compañía del doctor Arnaldo Platas Martínez, que también agradecemos que hoy nos acompañe. Tenemos el gusto, por supuesto, de tener a la doctora Alejandra Verónica Zúñiga Ortega. Y también a un querido doctor conocido por todos nosotros, el doctor Manuel Fabio Casarín León. Agradecemos que en esta mañana, bueno, ya en esta tarde, nos acompañe como moderador de esta mesa el doctor Alejandro Edgar González Flores. Bien, pues les cedemos el uso de la voz y quedamos atentos a ustedes. Gracias. Buenas tardes a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos a esta mesa 4 titulada Constitución Política del Estado de Veracruz y Derechos Humanos del Foro Constitución y Universidad. Este evento académico es realizado en conmemoración al 80 aniversario de la Universidad Veracruzana y a los 200 años de la instauración del Estado Federal Mexicano, producto del Acta Constitutiva del 31 de enero y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824. Saludo a las autoridades que nos acompañan. Felicito a las y los organizadores del evento, a la doctora Mónica Victoria Luis Balcázar, directora general del Sistema de Ciencias Abierta, y al doctor José Lorenzo Álvarez Montero por su valiosa invitación a participar de moderador en esta mesa. Ya mencionaron quienes se integran en esta mesa, pero voy a mencionar el orden de los participantes, de las y los participantes. En primer lugar, el doctor Julio César Arango Chontala, posteriormente el doctor Manuel Fabio Casarín León, como tercera participante, el doctor Alejandra Verónica Zúñiga Ortega, como cuarto participante, el doctor Arnaldo Platas Martínez. Antes de comenzar esta mesa, es importante realizar una pequeña introducción. Considero oportuno señalar algunos aspectos importantes de los trabajos legislativos que dieron origen a la Constitución de Veracruz en el año 2000. Antes de la reforma integral a la Constitución de Veracruz, ya se habían contado con 6 procesos constituyentes en los años de 1825, 1857, 1871, 1873, 1902 y 1917. El 2 de febrero de 1999 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo de la Honorable Legislatura del Estado, porque se formó la Comisión Especial del Poder Legislativo para analizar este proyecto de Constitución. Asimismo, se organizaron 9 foros regionales de consulta popular en todo el territorio veracruzano con la finalidad de escuchar propuestas para mejorar el Estado de Derecho del pueblo veracruzano. Posteriormente, el 9 de febrero de 1999, el titular del Poder Ejecutivo en el año 2000 mandó a publicar en la Gaceta Oficial del Estado el decreto de creación de la Comisión Técnica Jurídica para la revisión, evaluación y elaboración de la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz. El artículo 4 del citado decreto dispuso que la comisión esté integrada por las siguientes personas: Emilio Rabasa, Francisco Abril Valenzuela, Felipe Enamorado Urrutia, Roberto López Delfín, Rodolfo Chena Rivas, Juan Carlos Gómez, Manuel González Oropesa, Gustavo Julio Ramírez, nuestro distinguido doctor José Lorenzo Álvarez Montero. La Comisión Técnica Jurídica organiza a su vez reuniones temáticas con los diversos sectores de la sociedad veracruzana, grupos de interés, especialistas para tratar los temas siguientes: educación, derechos indígenas y medio ambiente, organismos electorales y municipio, poder judicial y derechos humanos, sector empresarial, con Ministerio Público, entre otros. Posteriormente, con fecha 3 de febrero de 2000, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley número 53, relativa a la Constitución Política vigente en el Estado de Veracruz, estableciendo en el título primero, capítulo segundo, de los derechos humanos. A este foro, por parte de la Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta, que es donde laboro, y bueno, de lo que voy a hablarles es, bueno, lo titulé algo así como la Universidad Veracruzana y el efectivo ejercicio del derecho a la educación superior en el Estado de Veracruz.
Y eso que en el contexto de esta mesa de trabajo y de los 80 años de la Universidad Veracruzana, pues como se nota me voy a referir a un derecho humano en particular, el derecho a la educación de tipo superior, del que ya también ha hablado con bastante claridad y amplitud la doctora Jacqueline Longitud. Y bueno, este derecho tiene una delimitación normativa específica que también comparte rasgos, por supuesto, con un derecho humano más amplio, el derecho a la educación en su sentido más genérico. Y bueno, para eso también hay que tomar en cuenta que los derechos humanos están interrelacionados, por lo que el derecho a la educación superior se convierte en un derecho humano, llamémoslo así, como de tipo instrumental, es decir, que sirve para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la salud, al acceso a la información, por mencionar algunos. Más que a su configuración normativa, voy a referirme a algunas situaciones relacionadas con la eficacia de las normas protectoras en el contexto veracruzano, que incluyen pues, las de carácter nacional o general, es decir, están configuradas en un contexto más amplio. Como un rasgo asociado al derecho a la educación superior está el de su obligatoriedad, que ya también se ha mencionado. Tiene un tratamiento distinto al que existe en educación básica y la media superior. En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 10 de nuestra Constitución local nos remite a la fracción séptima y décima del artículo 3 de la Constitución Federal, misma que la configura como obligatoria para el Estado. Esto hace una diferencia fundamental porque, con excepción de la educación inicial, la educación básica y la media superior se entienden obligatorias para el Estado, pero también para las personas de cursarlas y para los padres o tutores el ser responsable de que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para recibir educación obligatoria. Estos dos aspectos de la obligatoriedad no existen tratándose del tipo superior, que es el que se imparte después del medio superior y está compuesto por los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado u otros equivalentes, el de licenciatura, de especialidad, maestría y doctorado. Incluye también, como variantes, ¿no? la educación universitaria, la tecnológica, la normal y la demás para formación de docentes. Dicho así, en la actual redacción del artículo 3 de la Constitución Federal, que fue modificado en 2019, como ya se ha mencionado, y en la Ley General de Educación Superior, publicada en abril de 21, no existe ya, ahora, a estas alturas, no existe duda alguna de la existencia normativa de un derecho específico, con obligaciones correlativas a cargo del Estado mexicano, de acuerdo, por supuesto, con la distribución de competencias entre los distintos niveles de organización estatal. Ahora bien, para entender el derecho a la educación superior en la Constitución de Veracruz, debemos aludir a todo el entramado normativo general, del que destaca la propia Constitución Federal, los diversos tratados internacionales, principalmente el PIDES, como se ha dicho, la Ley General de Educación Superior y, por supuesto, nuestra Ley de Educación del Estado. Nuestra Constitución local, en su artículo 10, fracción décima, nos indica que la educación superior y tecnológica tendrá como finalidades crear, conservar y transmitir la cultura y la ciencia, respetará las libertades de cátedra y de investigación, de libre examen y de discusión de las ideas y procurará su vinculación con el sector productivo. También, desde la perspectiva de la regularidad constitucional, es necesario considerar, aunque sea someramente, algunos de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los principales instrumentos de derecho internacional, que por supuesto le otorgan un matiz específico de cumplimiento a nuestras normas constitucionales y legales. Para esto, pues obviamente hay un entramado bastante amplio, pero basta recordar que en sus observaciones generales 11 y 13, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su interpretación de los artículos 13 y 14 del Pacto, que ya se ha dicho es el principal instrumento de este tipo referido al derecho a la educación, pues ha considerado algunas características que no voy a mencionar en extenso, pero solamente las relacionaré con el derecho a la educación superior. Y en este sentido, bueno, cuando se habla de disponibilidad, implica que en los estados debe haber instituciones y programas, en este caso de educación superior, en cantidad suficiente y con las condiciones para que funcionen de acuerdo con su finalidad y el contexto en que se ubican. Esto implica edificios, instalaciones sanitarias, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos además, materiales de enseñanza, bibliotecas, servicios de informática, tecnologías de información, entre otras. La accesibilidad, que consta de 3 dimensiones,
y entre ellas la no discriminación. Entonces la educación superior debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos vulnerables y los no vulnerables, tanto de hecho como de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos que ya conocemos. La accesibilidad material implica que la educación superior, en este caso ya solo refiriéndome a la educación superior, sea asequible materialmente, es decir, por su localización geográfica tenga un acceso razonable, o por medio de la tecnología moderna, mediante el acceso a programas de educación a distancia. La accesibilidad económica, también la educación superior ha de estar al alcance de todos, todos los que estén en posibilidad o con la intención de cursar la educación superior. El Estado mexicano en este sentido se comprometió a que la enseñanza primaria fuera gratuita para todos, a implantar gradualmente la enseñanza secundaria y la superior en forma gratuita. Sabemos ahora que con las modificaciones constitucionales estos compromisos han sido rebasados y tenemos educación gratuita desde la educación inicial, que se da a personas de 45 días de nacidos, hasta la educación media superior, y cuando le imparte el Estado, también la educación superior es gratuita, ¿no? Y ya sabemos con esta obligación de hacerlo en forma gradual, de manera general. Otro rasgo es la aceptabilidad o característica de la educación superior, debe ser la aceptabilidad, esto es, la forma y el fondo de la educación superior, comprendidos los programas de estudio, los métodos pedagógicos, deben ser aceptables, esto es, pertinentes, por ejemplo, adecuados culturalmente, ¿no? Dependiendo de las localidades donde se establecen las instituciones, de buena calidad para los estudiantes. Y por último, la adaptabilidad. La educación superior debe adaptarse a las necesidades de las sociedades y las comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Ahora, ¿cómo cumple el Estado estas obligaciones? Bueno, lo puede hacer de diferentes formas, he hecho algunas anotaciones en ese sentido. Por una parte, bueno, a esto que llamo, este conjunto de derechos, no es uno solo, sino varios, a lo que llamamos derecho a la educación superior. Y bueno, generalmente el Estado puede impartir de manera directa el servicio educativo, por ejemplo, algunos planteles que son organizados y coordinados por dependencias directas o por organismos desconcentrados de los poderes ejecutivos federales, estatales e incluso municipales. Es decir, aquí me estoy refiriendo a toda la educación superior, no solo a la universitaria. También el Estado cumple cuando regula el funcionamiento de organismos a los que otorga plena autonomía, como es el caso de nuestra universidad, y de organismos descentralizados, ya sea que tengan o no autonomía técnica y de gestión. También cumple cuando promueve y regula la participación de los particulares en impartir educación superior, ya sean personas físicas o morales, de acuerdo, por supuesto, a normas previamente establecidas. Y entonces, bueno, ahora quiero referirme en este breve tiempo a cómo estas características que derivan obligaciones a cargo del Estado mexicano adquieren rasgos específicos en el contexto de nuestro Estado, es decir, cómo está cumpliendo, ¿no? De alguna manera, cómo estamos en la realidad. Bueno, voy a dar algunos datos, espero que no sea tan cansado eso, solo media hora. De acuerdo con el último Censo General de Población y Vivienda del INEGI y sus actualizaciones, en 2020 en todo el país había 126.014.000 habitantes, un poquito más, no voy a decir las cifras exactas porque lleva más tiempo, de los que 83.178 personas contaban con 20 años o más, que es más o menos cuando se cursa o se ha cursado alguno de los niveles de la educación superior. Ahí hay diferencias también en cómo se maneja la información estadística, algunos manejan desde los 15 años, ¿no? Que hay un rango que deja ahí un paso. En 2022, el 41% de la población entre 25 y 64 años tenía estudios superiores, solamente el 41%. Según datos de la Secretaría de Educación Pública, en México en 2022 asistían 5.235.000 personas a 4.442 instituciones en todo el país. Más de 41.000 en ese año se incorporaron por primera vez a instituciones públicas de nuevo ingreso, 73.000 a particulares y 17.000 estaban en algún posgrado. Mientras tanto, en el estado de Veracruz, de acuerdo con el censo 2020, de los 8.062.079 habitantes, había 5.416.000 más con 20 años o más,
De estos, solo el 14%, por ahí de poco más de 760,000, reportó contar con educación superior. Actualmente, según datos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz, en el estado 261,435 estudiantes actualmente cursan 2,666 programas en 226 instituciones. Esas son las que tenemos en el estado, 226. Y ahí está la Universidad Veracruzana, por supuesto, pero también están 25 instituciones de educación tecnológica estatales, 6 federales, están 5 escuelas normales públicas, 2 universidades pedagógicas, que es la Veracruzana y la Nacional, ambas con presencia en diferentes regiones del estado, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPAP, el Colbert, el Instituto Consorcio Clavijero, el Instituto Superior de Música del Estado y 8 universidades de Benito Juárez que operan en nuestro territorio. Y ahí, en esas 226, se incluyen 178 escuelas particulares que ofrecen 1,726 programas educativos. Entonces hablamos de escuelas oficiales, por ahí de 48. Por ahí alguna, seguramente con los problemas estadísticos, sale, se escapa, pero por ahí de 48. Es decir, menos de 50 escuelas públicas ofrecen educación superior en el estado. Cabe resaltar que actualmente, del total de estudiantes en el estado, 68,341 cursan algún programa de educación formal en la Universidad Veracruzana. Esto de acuerdo con datos actualizados de la Dirección de Planeación Institucional de nuestra universidad. Y mientras, con algunos datos de la Secretaría de Educación de Veracruz, 116,063 estudiantes lo hacen en las otras 47 instituciones públicas restantes y 77,228 estudian en los 178 planteles privados. Esto es, nuestra universidad alberga a 27% de los estudiantes de educación superior en el estado. O, si quitamos a los particulares, entonces estaríamos abarcando a más del 41%, ¿no? Es decir, si tomamos en cuenta solamente las públicas. Vean la importancia, ¿no? de la función de la Universidad Veracruzana. Y bueno, para ir concluyendo mi participación, quiero enunciar, aunque sea de manera breve, algunos retos, por supuesto, del Estado mexicano, porque me refería a lo cuantitativo, ¿no? Obviamente no es solo eso, en materia de las instituciones de educación superior, de todas, ¿no? Y específicamente del sistema educativo veracruzano, conforme a la distribución de competencias. Por una parte, ya se ha dicho, el reto de ampliar la cobertura, en el sentido de que toda persona que así lo decida, y esto que así lo decida porque es un derecho, no es una obligación. Entonces, todos conocemos a alguien que dice: yo no quiero ir a la universidad. Bien, a diferencia de como pasa en educación básica, aunque no hay una sanción estricta ahora, ¿no? Esas normas imperfectas, pero bueno, en el caso de educación superior puede pasar eso. Alguien opta y dice: no quiero, no me gusta, y bueno, está bien. Pero bueno, quien sí decida, entonces deba tener la posibilidad de hacerlo. Y eso incluye la dotación de materiales, instrumentos necesarios, etc. Actualmente, en esto de la cobertura, 185,176 estudiantes asisten en modalidad escolarizada y 76,259 en modalidad no escolarizada, en todas las instituciones, ¿no? Es decir, casi un poquito más del 41% lo hace en modalidad no escolarizada. Y aquí, pues, por supuesto, destaco la contribución de opciones formativas como la de nuestro sistema de enseñanza abierta en la Universidad Veracruzana. El reto también tenemos de lograr la igualdad en el acceso, en la permanencia y la egresión. Y esto implica que toda persona, ¿no? que corresponda, por ejemplo, a población indígena, a personas con discapacidad, que estén en situación de vulnerabilidad económica, de migrantes, etcétera, tengan esa posibilidad. Como decía la doctora Jacqueline, no solo es entrar, ¿no? Es permanecer y es terminar. Y luego de terminar con lo que sigue, lo que sí termina es otro reto. Y fíjense, hay un dato aquí en el país, según el dato 2021, que es el que estaba disponible, que es de la Secretaría de Educación Pública, solo 18,6 de cada 100 estudiantes que ingresan a educación superior la terminan. Es decir, ni siquiera 20, estamos por ahí.
Esto es lo que se llama eficiencia terminal, lo que conocen algunos, es decir, que tantos de los que ingresan terminan, y es bastante bajo. También tenemos el reto de la gratuidad, por supuesto, ¿no?, que se vincula con la accesibilidad geográfica. Actualmente, en el estado de Veracruz, todas las instituciones de educación superior se ubican solo en 62 localidades, en 56 municipios, generando desplazamientos importantes. Seguramente muchos de los que están aquí pasan, ¿no?, que para asistir a sus clases o tienen que vivir en otro lugar o desplazarse cada vez que asisten, por ejemplo, un fin de semana, ¿no?, a tomar las clases. Y en este sentido, 2.553 programas son impartidos en 220 escuelas que se ubican en localidades urbanas. 220 escuelas, digamos que eran 226 en total, ¿no?, que imparten educación superior. 220 están en localidades urbanas y solo 6 planteles que ofrecen 113 programas están en localidades rurales. Solo un plantel se ubica en una localidad de alta marginación y todas las demás están en localidades de baja y muy baja. Nuestra universidad en este sentido abarca 27 municipios en 5 regiones. También tenemos el reto, en conjunto el reto de atender no solo el aspecto cuantitativo del ingreso y la permanencia, sino la llamada excelencia de la educación que se brinda, tomando en cuenta el tipo de instituciones. No es lo mismo, por ejemplo, una formadora de docentes que lo profesional en una universidad, por ejemplo, ¿no? La finalidad realmente es distinta. Pero bueno, al final de cuentas las condiciones deben ser. Esto es también las funciones de investigación, de promoción educativa, extensión y difusión cultural, etc. Esto es también que todas las instituciones públicas tengan la posibilidad de hacerlo. El reto de la vinculación con el sector productivo y social, que es lo que decía hace rato, ya salimos de la universidad y luego, ¿no? Y esto, también de manera que se contribuya al trabajo decente y al autoemprendimiento, como está previsto en instrumentos internacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ha sido un instrumento de planeación bastante importante. Por supuesto, también el mejoramiento de la planta docente, y esto implica que derechos y obligaciones sean homogeneizados entre todas, no posible, ¿no? También de acuerdo a la finalidad, al tipo de financiamiento, de sostenimiento, si es federal o estatal, etc. Aquí también cabe destacar el gran avance de la Universidad Veracruzana, en la que elaboramos 5.997 docentes. Esta cifra representa más del 41% de los 12.660 docentes de instituciones públicas. Es decir, en la Universidad de Veracruz hay 5.997, en las 47 restantes, todas juntas, suman 12.660 maestros. Entonces también esto nos da la idea de la magnitud, es más del 25% del total de maestros de las instituciones públicas. Y obviamente relacionado con todo lo anterior está el reto del financiamiento de las instituciones de educación superior de tipo públicos, como la homologación en lo posible, por supuesto, de los presupuestos con que operan. Esto es que tengan la posibilidad real de atender las exigencias de excelencia en sus distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, movilidad estudiantil, apoyo a estudiantes en vulnerabilidad económica, apoyo a cuerpos académicos, impulso a la investigación, etc. Y obviamente también el mejoramiento de los mecanismos reguladores, ¿no?, o de concertación efectivos de la educación superior. Hace rato la doctora Jacqueline decía, hay una comisión estatal en la planeación de la educación superior, ¿no? Es decir, lograr que pase de ser una instancia burocrática que se dedique a autorizar a los particulares o a intervenir ahí en dictámenes técnicos, a ser una verdadera instancia que facilite la toma de decisiones. ¿Qué pueden ofertar o qué deben ofertar las instituciones particulares para coadyuvar con el Estado? El Estado en el sentido de las instituciones públicas. Y obviamente también algo que tiene que ver es los medios jurídicos de protección del derecho a la educación. Igual que los demás derechos sociales, la situación, sabemos, seguramente mis compañeros de la mesa abordarán algún aspecto en ese sentido, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tengamos realmente medios jurídicos efectivos. Algo no está haciendo la autoridad, que podamos, que tengamos
la posibilidad real de obligar a la autoridad a hacerlo. Pues bueno, de alguna manera esto era lo que quería compartirles ahora, ¿no? Algunos rasgos, bien no es exhaustivo, pero algunos rasgos de la eficacia de este derecho a educación superior en el Estado. ¿Cómo estamos? Porque obviamente hay bastante que lograr. Tenemos retos importantísimos, por ejemplo, un gran porcentaje, por ahí más del 5% de población analfabeta, por ejemplo, ¿no? Y esto implica que ni siquiera saben leer y escribir, pues no han hecho educación básica, pues mucho menos superior. Tenemos por ahí poco menos del 40% de rezago educativo, bajo una de las metodologías que implica el hecho de que personas de 15 años o más, por ejemplo, que no han terminado educación básica o media superior. Y entonces esto implica también que no pueden acceder a educación superior, por eso estos rangos de población que no tienen educación superior pues aumentan. Entonces va a ser una barrera bien difícil, no es así solamente de que pues abrimos la universidad, que quepan más. Buenas tardes tengan todos ustedes. Sean mis primeras palabras para agradecer el haberme invitado a participar en esta importante iniciativa de este gran foro Constitución y Universidad, y en particular a el querido doctor José Lorenzo Alberto Montero y a la doctora Mónica Balcázar. Muchas gracias por compartirnos esta, diría yo, magnífica celebración y desde luego acontecimiento académico que por supuesto también celebro que se encuentre arropado por estudiantes y desde luego por distinguidos colegas y profesores universitarios. Cuando se me hizo la invitación para poder abordar el tema vinculado con la Constitución Política de Veracruz, no dudé ni un momento el escoger o elegir la temática asociada a la Constitución Política de Veracruz y su contribución al derecho procesal constitucional mexicano. Es una temática no solamente pertinente por las bases científicas, por el elemento teórico y práctico, sino sobre todo por la coyuntura que vive hoy nuestro país, vinculada esencialmente a este intento, a esta amenaza, a este riesgo de generar una intromisión, a mi juicio grave y regresiva, al Poder Judicial de la Federación, con su consiguiente impacto en las estructuras judiciales de las entidades federativas. Dicho lo anterior, quisiera yo narrarles que nos remontamos al año 2000, cuando Veracruz lleva a cabo a través de la Comisión Técnico-Jurídica que ya fue mencionada, una reforma integral a su texto. Un texto anteriormente más extenso, más grande, que ahora se le conduce esencialmente a escasos 84 artículos, pero que vamos a ver que dentro de toda la riqueza, en este caso advertida en su contenido, destacan esencialmente figuras, categorías o instituciones, incluso en ese momento más avanzadas que aquellas consagradas a nivel federal. Tan solo para poner algunos ejemplos, me referiría yo a la consagración de derechos humanos. Se acuerdan ustedes que hasta el 2011 se cambia la denominación a nivel federal, anteriormente llamada las garantías individuales, pero ya Veracruz ya llegaba en este caso a establecer un elemento de innovación con estos derechos humanos, básicamente reconocidos y desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos y en cartas constitucionales de países con bastante consolidación democrática. Derechos como el medio ambiente sano, derechos como la intimidad, derecho al honor, libre desarrollo de la personalidad, me parece que marcaron un parteaguas en el constitucionalismo local. Sin embargo, algunas de las consideraciones por las cuales Veracruz se entiende como una entidad federativa de vanguardia innovadora era no necesariamente la consagración, en este caso textual, o el reconocimiento expreso de esas libertades fundamentales, sino cómo habríamos de hacer para poder crear en el propio texto supremo las garantías, los mecanismos o instrumentos procesales para su tutela efectiva. Es ahí cuando Veracruz
origina o da pie a que en el mundo se empieza a hablar de un derecho procesal constitucional que, independientemente de los estudios teóricos más importantes que conocemos de juristas como Mauro Capelletti, o incluso en México con el recientemente fallecido profesor Héctor Fixamudio, se empezó a denominar el derecho procesal constitucional local, que por cierto, a partir de la Reforma 2000 en Veracruz, fue seguido hasta el día de hoy, 2024, por más de 20 entidades federativas. ¿Qué quiere decir? Que en diferentes estados de la República, de una u otra manera, inspirados en el ejercicio de la ingeniería constitucional veracruzana, se fueron incorporando y consagrando una serie de mecanismos, una serie de instrumentos esencialmente procesales para garantizar la tutela, para garantizar la protección del texto supremo e incluso de algunos derechos reconocidos en sede local. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los fundamentos para hablar del control constitucional local inaugurado en Veracruz? Bueno, esto atiende esencialmente a una consideración que se reconduce a la lectura y a la interpretación de los artículos 40 y 41 constitucional, cuando hablan de la forma mediante la cual se estructura y se le da vida al Estado Federal Mexicano. En particular, en aquella parte del texto, cuando señala que el poder público en nuestro país se ejerce por los poderes de la Unión y desde luego en el ámbito de las entidades federativas, atendiendo a su carácter autónomo, a su carácter libre y soberano, en función de lo que determine la Constitución General de la República, pero también las constituciones particulares de cada entidad federativa, incluyendo el día de hoy, desde luego, la Ciudad de México. Es a partir de ese fundamento cuando se lleva a cabo este ejercicio de innovación constitucional que en aquel entonces, hablo del año 2000, llegó a consagrar en el texto veracruzano un denominado sistema de mecanismos procesales de defensa de la Constitución local. Estos mecanismos encabezados por el famosísimo Juicio de Protección de Derechos Humanos, que lamentablemente todavía el día de hoy muchas personas desconocen en nuestra entidad veracruzana, que procedía o que procede en contra de actos o de normas o incluso omisiones de las autoridades locales que conculquen precisamente esos derechos consagrados o reconocidos en el texto local. El juicio de protección de derechos humanos en aquel entonces también fue acompañado de la incorporación en el ámbito local de las controversias constitucionales, ¿no?, de las acciones de inconstitucionalidad locales, de una figura europea sumamente importante porque representa el punto de enlace o el puente de articulación entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional, que es la denominada cuestión de inconstitucionalidad, llamada de manera frecuente y convencional duda de ley. Inmediatamente después se incorporan en esa misma reforma las acciones por omisión legislativa, que es una figura que tampoco podemos encontrar a nivel federal hasta el día de hoy. Y desde luego, en aquella época también, se llega a complementar este sistema con la incorporación de recurso de regularidad constitucional en contra de los actos del Ministerio Público. Una situación que derivaba precisamente de la reforma judicial de 1994, cuando en el artículo 21 constitucional se determinó que las determinaciones del Ministerio Público podrían ser impugnadas o controvertidas en la vía jurisdiccional en los términos que dispusiese la ley. Este recurso de regularidad constitucional, con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio y todos los cambios que se han venido generando, pues evidentemente fue paulatinamente quedando en desuso, al grado el día de hoy de preguntarnos o generar la interrogante si todavía sería susceptible de conservarse, de tener vigencia y pertinencia, tomando en cuenta que el sistema acusatorio básicamente se funda esencialmente en las figuras que ustedes conocen, ¿no?, básicamente encabezadas por el juez de control como el juzgador naturalmente encomendado del control de los actos o de regularidad constitucional legal del Ministerio Público. Este sistema que se crea en Veracruz, curiosamente, fue reglamentado únicamente por cuanto hace el juicio de protección de derechos humanos. En el año de 2001 se expide esta ley
Una ley que planteaba en este caso pues ya el desarrollo legislativo para saber cómo, de qué manera, de qué forma podríamos en este caso impugnar normas, actos o omisiones de autoridades locales, ¿no? Y que desde luego la parte interesante que presentaba desde aquel momento era que se trataba de un juicio de protección de derechos humanos que buscaba reivindicar el origen local, ni más ni menos que del juicio de amparo federal. Como ustedes lo saben, el amparo es una institución que nace en una entidad federativa, en aquel proyecto de Constitución yucateca, de la mano del distinguido jurista Manuel Crescencio Rejón, y es a partir de 1847 cuando se federaliza, obviamente con un diseño, obviamente con una estructura, a mi juicio, más eficiente, con mayores, diría yo, limitaciones, pero que al final de la jornada marcó la historia de su desarrollo y su evolución hasta el día de hoy, como lo conocemos, con todas las reformas que se le han realizado, ¿no?, hace algunos años. Lo importante a destacar es que los demás mecanismos de control constitucional, los que he mencionado anteriormente, fueron reglamentados, fueron desarrollados legislativamente 19 años después a la entrada en vigor de esa reforma 2000. ¿Qué quiere decir? Que en noviembre de 2019 se expide en nuestro estado la Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz, obviamente no con la mejor técnica legislativa, y yo a lo mejor puedo suponer, esto sería solamente una hipótesis, ¿no?, que paradójicamente las entidades federativas que cuentan con sistemas de control constitucional local se inspiraron en Veracruz para incorporar esos mecanismos, pero ahora Veracruz, ante esta tardanza en el desarrollo de esos mecanismos, el desarrollo legislativo, se tuvo que inspirar o tomó prestadas determinadas estructuras, categorías o aspectos que ya vienen, en este caso, estando planteados en las leyes de control constitucional de estados que legislaron estos mecanismos muchos años después a nuestra entidad federativa. Esto, desde luego, plantea una inmensa cantidad de retos y desafíos que no se pueden desarticular de la realidad que venimos viviendo el día de hoy, en donde uno de los pilares, uno de los aspectos esenciales de la convivencia, en este caso de las comunidades y en el caso particular de nuestro país, por toda esta extraordinaria diversidad, multiculturalidad y desde luego complejidad en el ámbito social, tiene que ver esencialmente con el asunto de la eficacia, el asunto de cómo, en este caso, hacer que esos sistemas de control constitucional locales, no solamente en Veracruz, sino en otras entidades federativas, repito, el día de hoy más de 20, puedan en este caso contribuir esencialmente al fortalecimiento y consolidación de la vigencia de la fuerza normativa o de la supremacía de los textos constitucionales locales. Y aquí me voy a referir de una manera muy breve a lo que ha venido sucediendo a partir de la reglamentación de estos artículos constitucionales en Veracruz con esta ley de control constitucional que, aunado a los mecanismos ya expresados, incorporó un reciente mecanismo denominado el procedimiento para la protección de pueblos y comunidades indígenas. Esto es importante porque una primera pregunta tendría que ver en función de cuál es la naturaleza, el contenido o el objeto de una cuestión de carácter indígena. Todos sabemos que esto se puede reconducir a un tema electoral, por ejemplo, los sistemas internos, se puede reconducir a temas del derecho de familia, se puede reconducir a términos que tienen que ver con la propia cultura, con el propio tema de los usos y costumbres, y esta circunstancia como que deja en la vaguedad cuáles vendrían siendo los aspectos susceptibles de protegerse en favor de estas personas, ¿no?, en función de la propia directriz constitucional y obviamente de todos los parámetros de control de regularidad constitucional que en nuestro país se han venido reconociendo. Lo que a mí me queda muy claro es que el día de hoy, más que pensar en una, pues a lo mejor expectativa, en donde, como ustedes ya lo han escuchado en recientes días, ¿no?, se trata ahora de impulsar una reforma al Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, con el respectivo impacto en el ámbito local.
A mí me parece que una parte de la respuesta tiene que ver con que efectivamente un punto endeble, un punto altamente sentido de la sociedad mexicana es el asunto vinculado con el acceso a la justicia y es el asunto vinculado con la tutela judicial efectiva. Sin embargo, me parece, este ejercicio del paquete de iniciativas para reformar el Poder Judicial están realizándose exactamente en un sentido contrario a lo que realmente tendría que esperarse el día de hoy para poder fortalecer, para poder consolidar, para poder darle plena efectividad a la manera en la cual protegemos las disposiciones fundamentales y de paso garantizamos adecuadamente los derechos. ¿Y a qué me refiero? Tenemos muchos retos. Estos retos no son nuevos, estos retos ya han sido desde luego señalados en diferentes foros, publicaciones y con grandes debates entre distinguidos y destacados juristas, pero yo creo que la mejor manera de poder caminar hacia el federalismo judicial, estoy plenamente convencido, debe de hacerse a partir del fortalecimiento de la justicia constitucional local. Es decir, que si nosotros pensamos en una necesidad de revisar el diseño normativo institucional del Estado mexicano para que las dos jurisdicciones, la justicia constitucional federal y la justicia constitucional local, puedan complementarse, puedan en este caso generar armonía y desde luego esa complementariedad, podamos nosotros en este caso gozar de un sistema que finalmente aporte y le dé vida a ese tan anhelado federalismo judicial. El tema es histórico y me parece que ya en alguna de las mesas previas se ha llegado a señalar. Como ustedes recordarán, el artículo 126 de la Constitución de 1824 llegó a establecer, a inspiración del constitucionalismo norteamericano, la doble jurisdicción. Es decir, la determinación que en todos los asuntos civiles y penales en donde se llegaren a desahogar ciertas controversias y conflictos, serían las entidades federativas las que tendrían la última palabra para que en ese nivel fenecieren o terminasen los casos específicos. El día de hoy lamento decirles que la justicia en términos generales en México se encuentra o sufre un grave proceso de centralización en la figura del juicio de amparo. Es decir, es tal el atascamiento, es tal el rezago, es tal la cantidad de asuntos que tienen que resolver los jueces del Poder Judicial de la Federación, que el día de hoy no se antoja ni racional, no se antoja ni funcional ni adecuado que la justicia constitucional local no goce de esa fortaleza, no goce de esas garantías institucionales que le permitan contribuir de manera equilibrada a justiciabilizar las controversias y asuntos que se generan precisamente en el ámbito de gobierno local. De lo contrario, es una cuestión de tiempo para que ningún presupuesto público alcance o sea suficiente para que los tribunales del Poder Judicial de la Federación lleguen a realizar esta resolución de controversias, porque en estudios, en una serie de análisis empíricos que seguramente conocen, nos llevamos con gran desconcierto que una cantidad importantísima, un porcentaje importantísimo de amparos que se interponen a nivel federal tienen como origen en esencia juicios o controversias del orden común. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de revisar este diseño normativo institucional y para ir cerrando la ponencia solamente les digo, se trata a mi juicio de verlo en una perspectiva de conjunto. Primero, sentando las bases en el artículo 116 constitucional de lo que es la justicia constitucional local, no para que los estados legislen lo que quieran, porque el día de hoy podemos ver una heterogeneidad de mecanismos, de maneras de regulaciones, incluso en algunos casos absolutamente inviables o con gran desconocimiento de la materia, sino que desde las propias bases constitucionales podamos en este caso establecer aspectos que tiendan, por un lado, a la consolidación de la justicia constitucional de los estados, es decir, que se pueda delimitar de una manera adecuada el alcance de los medios de control constitucional local, que como muchos de ustedes saben, sobre todo los que son litigantes o que conocen básicamente las entrañas de los mecanismos procesales en México, el día de hoy, con todo ese ejercicio de innovación a nivel de constitucionalismo local,
toda sentencia o toda determinación judicial en una instancia superior del Poder Judicial, pensemos en un Tribunal Superior de Justicia o en una sola constitucional, es revisable mediante el juicio de amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Fortalecer la judicatura local, exactamente a la inversa de lo que hoy se está proponiendo con esta situación inaceptable de la elección por voto popular de los jueces, porque lo que no se está viendo de manera clara es que con independencia del cambio que se está proponiendo orgánicamente, en la sustancia es una regresión en materia de derechos humanos, en donde el principal motivo de queja o de inconformidad de los ciudadanos mexicanos es esta necesidad de contar con mayores y mejores mecanismos de acceso a la justicia, con mayores mecanismos para tutelar los derechos efectivamente, y que por supuesto la cultura de derechos humanos arropada por el modelo convencional y constitucional sea en este caso interiorizada en todos los operadores jurídicos, para que finalmente la justicia, al menos en lo sustantivo material, pueda tener mayores niveles de concreción. Ahí dejo en este caso la reflexión. Creo que es un asunto que da para muchas temáticas, no solamente es por locales, hablo de los temas que tienen que ver con el nombramiento de jueces y magistrados, no en ese modelo, sino en un modelo meritocrático y de auscultación y colaboración de poderes. Hablo también de la parte financiera, el presupuesto progresivo que se le tiene que dotar a los jueces y al Poder Judicial. Hablo de la transparencia judicial, que todo resolutivo, sentencia o determinación sea del conocimiento de las personas, porque un juez no habla en una entrevista, un juez no habla en un discurso, un juez habla y debe ser consistente por la calidad de sus determinaciones judiciales, y este sería un gran reto, al igual que todas las demás garantías, atendiendo al estándar interamericano y nacional de la independencia judicial, como es la inamovilidad, los temas de responsabilidad y desde luego, en suma, aquellos aspectos que garanticen su autonomía, independencia e imparcialidad. Muchísimas gracias. Abierta por participar en este foro, al doctor Álvarez Montero por la organización del mismo. Y bueno, la presente charla, muy breve, va a tratar sobre algunos puntos que ya el doctor Julio nos comentó. Se trata de plantear los principales retos de la educación superior en relación a estos principios constitucionales que ya han quedado enunciados por el doctor, pero que también los voy a comentar, ¿no? Para enunciar estos desafíos es importante que recordemos que la nueva normatividad de la educación superior, digo nueva, que se da en mayo de 2019, ¿no? En este año se reforma el artículo 3º constitucional y se aplica el principio de universalización de la educación superior. Asimismo, se integra a este bloque de educación obligatoria que ya nos comentaban. La educación obligatoria en México antes del 2019 estaba constituida por una educación básica, que es la inicial, preescolar, primaria, secundaria y la media superior. A partir del 2019 tenemos a la educación superior también dentro de este bloque, ¿no? En esta misma reforma del 2019 se agrega el concepto de inclusividad en la educación en general. Ahora bien, aquí en Veracruz, en el artículo 10, en la Constitución local, que sufre una reforma en agosto del 2020, entiendo que por la reforma del 2019 de la Constitución mexicana, indica que la educación en general en el estado de Veracruz es laica, inclusiva, obligatoria y gratuita. Pero por cuanto hace a la educación superior, nos remite al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, constitucionalmente la educación superior impartida por el Estado, además de ser obligatoria, inclusiva y laica, también es gratuita y universal. Ahora, una vez que se reconocieron estos principios en la educación superior, se crea la Ley General de Educación Superior, por ahí del año 2021, que abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que estuvo vigente desde 1978. Según esta nueva ley, pues se trata de que el Estado se cumpla más bien con la educación superior, pero pues tomando en cuenta la reforma del 2019, podemos ver que el proceso es relativamente nuevo, está en pañales. Inició en el periodo 2022-2023
con diferentes programas y políticas públicas que aún no vemos obviamente resultados, ¿no? Pero antes de continuar con los desafíos y retos, que en algunos coincidimos el doctor Julio y yo, sí me gustaría comentarles lo que se entiende por educación superior, porque lo hemos venido manejando, pero al inicio, cuando yo empecé a leer sobre educación superior, yo entendía que solamente tenía que ver con la educación universitaria, ¿no? Porque eso creo que nos han enseñado. Y aprovechando que nuestros asistentes en la mayoría son estudiantes del sistema de enseñanza abierta, que nos acompañan y nos da mucho gusto que estén aquí, pues voy a permitirme dar este contenido de acuerdo con la Ley General de Educación Superior. Esta ley entiende que la educación superior es aquella que se imparte, y eso ya lo sabemos todos, después del nivel medio superior, y está compuesto por diferentes niveles: el técnico superior, el universitario, el profesional, asociado u otros equivalentes, la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Y también incluye la educación universitaria, tecnológica, normal y de formación docente. O sea, que la educación superior, en principio, tiene que ver con toda aquella educación que recibimos después de la media superior, y en segundo lugar es cuando existen estos bloques, ¿no?, entre lo técnico y lo profesional, y desde la licenciatura hasta el doctorado. Pero aquí en Veracruz hay una diferencia. Veracruz, como ya nos comentaron, tiene una ley de educación en general, no de educación superior, a diferencia de la federal, ¿no? En esta ley de educación pues se toman en cuenta lo que establece la Carta Magna, los tratados internacionales pertinentes, las leyes de orden federal, y al igual que la Ley General de Educación Superior dice, bueno, en la educación superior se configura la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado y el postdoctorado. Ahí ya tenemos un nivel más, ¿no? También se encuentra educación tecnológica, la normal, las universidades pedagógicas y equivalentes a la formación de docentes de educación básica, y, aquí hay otra diferencia, las opciones terminales posteriores al bachillerato o previas a la conclusión de la licenciatura. ¿A qué nos referimos con esto? A carreras cortas. Aquí en Veracruz tenemos, solo por citar un ejemplo, el Liceo de Artes y Oficios, que imparte carreras cortas como auxiliar técnico en contabilidad, cultura de belleza, gastronomía y informática. Pero bueno, hay otros centros estatales que llevan a cabo esa función, ¿no? Esta misma ley de Veracruz, en su artículo 14, le asigna a la educación superior el objeto, y eso, bueno, lo tenemos claro la comunidad universitaria, de producir y divulgar conocimientos de nivel alto, y evidentemente de formar estudiantes, tanto en la cuestión académica y científica, pero también humanística y cultural. En razón de esta finalidad, las funciones de la educación superior son entonces la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la promoción y organización de actividades de educación física y deportes. ¿Por qué les digo esto? Porque en un momento más me voy a referir a diferentes desafíos de esta educación superior, tomando en cuenta los principios constitucionales. Y en ese sentido es necesario relacionar estos desafíos no solo con lo académico y científico, sino también con las áreas humanísticas, cultural y de deportes. Bueno, hasta aquí entonces ya tenemos el contenido de la educación superior, las bases normativas de la educación superior y enunciados los principios constitucionales, nacional y en Veracruz. Ahora bien, cada uno de estos principios constitucionales, es decir, una educación superior laica, inclusiva, obligatoria, gratuita y universal, implican diferentes acciones estatales que van desde la infraestructura hasta modelos educativos. Pero, obviamente, traen consigo una serie de retos que voy a pasar a mencionar. El primero, financiamiento. Un financiamiento adecuado es esencial para garantizar las actividades básicas de una institución de educación superior. Cuando hay problemas financieros, se afecta la capacidad de las universidades de ofrecer servicios de calidad, mantener sus instalaciones o bien desarrollar investigaciones pertinentes, entre otros muchos, por supuesto. Número 2, la gobernanza, es decir, una gestión eficaz por parte de las instituciones educativas que pueden verse mermadas por diferentes acciones. 1, la corrupción. 2, la falta de transparencia en la asignación de recursos. 3, la politización de las instituciones o bien una falta de autonomía universitaria.
Tercer desafío, vinculación con el sector productivo, es decir, esa conexión entre la educación superior y las necesidades del sector productivo. Desde mi perspectiva, este es un nexo esencial para fomentar el desarrollo económico y social. El subreto de este desafío es que puede existir una brecha entre lo que nosotros como profesores enseñamos en el aula y las necesidades o exigencias del campo laboral. Número 4, acceso y equidad. El acceso a la educación superior en Veracruz, al igual que en otras partes de México, puede variar por diferentes factores. 1, desempeño académico. 2, disponibilidad de lugares de las instituciones educativas. 3, recursos económicos de los estudiantes y sus familias, por citar algunos solamente. En Veracruz, como ya lo escuchamos, existen diferentes instituciones de educación superior públicas, no solamente tenemos la Universidad Veracruzana y un sinfín de instituciones de educación superior privadas, pero ambas ofrecen este tipo de educación en una variedad de campos, incluyendo universidades, tecnológicos, institutos, escuelas normales. Además, también el Estado cuenta con un programa de becas y de apoyo financiero para estos estudiantes que no cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a la educación superior. Pero es importante destacar que el acceso a la educación superior en Veracruz, por ejemplo, tiene que ver con otras situaciones, la ubicación geográfica, que ya por ahí también mencionaba, ¿no? Y en general, por la calidad de la educación en nivel medio superior. Pensemos en los estudiantes que cursaron el nivel medio superior en pandemia. Haciendo la ponencia y con el afán de presentar una propuesta, pues verifiqué o traté de verificar cuál sería el promedio de los aspirantes a la Universidad Veracruzana, por citar solamente una institución, en su examen de admisión, de este año y del anterior, ¿no? Y en contraposición con aquellos estudiantes que lo presentaron antes de la pandemia. Este ejercicio creo que resultaría interesante para las instituciones educativas porque les permitirían trabajar algunos programas o políticas que, además de promover el acceso universal a esta educación superior, pues también ayudaría a preparar idóneamente al aspirante, porque no solo se queda en la actividad del Estado, sino también en el ejercicio particular o el conocimiento que tiene el estudiante, ¿no? Ahora, por cuanto hace el tema de la equidad, en Veracruz, bueno, no solamente en Veracruz, en todo México es un tema crucial, ¿no? Porque se trata precisamente que todos los que tenemos las condiciones para acceder a la educación superior tengamos la misma oportunidad o la igualdad en esas posibilidades, ¿no? Independientemente de nuestro origen social, económico, de etnia, de ubicación geográfica, de género, de características personales. Para promover la equidad en la educación superior en Veracruz, creo que se pueden implementar diferentes acciones y aquí vienen otros subretos de este desafío, que podrían ser garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación superior mediante políticas de admisión justas y transparentes que no discriminen a ningún grupo. Implementar programas de acción afirmativa, o lo que también se conoce como discriminación positiva, que favorezcan el acceso y permanencia de grupos históricamente marginados, como pueden ser las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, entre otros. Garantizar la calidad de la educación de todos los niveles, desde la educación básica hasta la media superior, para que todos los estudiantes tengan las habilidades necesarias para aspirar a un lugar en las instituciones públicas de educación superior. Proporcionar servicios de orientación académica y tutoría para estudiantes de comunidades marginadas o con dificultades académicas para ayudarles a superar esos obstáculos. Invertir en la mejora de la infraestructura educativa y la disponibilidad de recursos didácticos, especialmente en áreas rurales o marginadas. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la equidad en la educación superior y proporcionar capacitación a docentes y personal administrativo en prácticas inclusivas y sensibilidad a la diversidad. Creo que al promover la equidad en la educación superior en Veracruz podríamos construir una sociedad justa, desarrollada ante el entorno que estamos viviendo.
Quinto reto, calidad educativa. Esto implica contar con programas académicos pertinentes, docentes que estén cualificados, infraestructura adecuada, recursos suficientes con el fin de dotar al estudiante de las competencias y conocimientos indispensables para lograr su desarrollo profesional. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta nacional de egresados del 2023, realizada por el Centro de Opinión Pública a 7.545 egresados, el resultado fue que el porcentaje de egresados que tenían un empleo en el sector privado era el 39.8% y en el sector público el 23.2%. En Veracruz, de acuerdo con diversas páginas institucionales, aproximadamente 3 millones de 8 millones de habitantes forman parte de la población económicamente activa y de este un porcentaje reducido tiene un empleo en un sector privado o público. Estos datos dejan ver que la calidad educativa aún tiene áreas de oportunidad, mismas que pueden surgir debido a la falta de financiamiento, que es uno de los desafíos de los que hablamos, la carencia de personal capacitado o la falta de actualización del plan de estudios. Sexto desafío, y con esto vamos terminando, que es la inclusión y la diversidad. Promover la inclusión de grupos marginados y la diversidad de las instituciones educativas es fundamental para garantizar esta igualdad de oportunidades que están relacionadas con los principios constitucionales. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Universidad Veracruzana, que entre otros programas cuenta con el Universitario de Educación Inclusiva, cuyo objeto es facilitar el acceso y la inclusión a la oferta académica y cultural a alumnos que viven en situación de discapacidad. Sin embargo, si estas cuestiones de discriminación, racismo, sexismo u otras formas de exclusión persisten, pues no va a ser efectivo este hecho, ¿no? En conclusión, creo que abordar estas situaciones requiere un enfoque integral que combine medidas jurídicas, políticas y sociales que tomen en consideración el área académica, científica, humanística, cultural y de deportes, pero que además todo esto traiga como consecuencia que se garantice y se haga efectiva una educación superior de calidad, inclusiva, equitativa, obligatoria, laica, gratuita y universal en Veracruz. Una tarea, como ustedes pueden ver, nada fácil. Muchas gracias. Solamente formal, sin protocolo de interés. Agradezco de manera muy profunda a la doctora Balcázar, directora de Enseñanza Abierta, a mi antiguo plantel los años de clases en Veracruz, y al doctor Álvarez Montero también por la invitación. Particularmente lo que quiero trabajar con ustedes es algo quizás diferente que rompa un tanto con la estructura del análisis de la Constitución veracruzana. Hago memoria del año 1999-2000, cuando se formó la Comisión Técnica, que uno de los críticos a esta comisión fui yo. Entramos en una dinámica bastante interesante de la polémica sobre la construcción de este proyecto constitucional al respecto. Sin embargo, no voy a platicar de esta historia, sino que voy a platicar sobre algo que observé a lo largo de las ponencias del presente día. En ninguna de las ponencias se habla de argumentación. Fui citando prácticamente, traía yo el rol de colocar la palabra argumentación o el concepto de argumentación en todas las ponencias que estaban vinculadas directamente con derechos humanos, y ninguna de ellas lo hizo. Quizás haya atrás en todas las estructuras una estructura de argumentación, pero no es suficiente hablar con una estructura mental de derechos humanos, porque los derechos humanos van acompañados necesariamente de la argumentación. Un derecho humano sin argumentación no existe. Y aquí me refiero particularmente a dos de los argumentólogos más importantes que existen en este momento, vivos todavía, Manuel Atienza y Robert Alexi. Los dos dicen que el derecho en general no es un conjunto de normas,
El derecho no es un sistema de normas, sino que el derecho se convierte en una práctica social o en un constructo social. ¿Qué significa esto? Que esta práctica de normas, este constructo social, está vinculado directamente a un cuerpo constitucional que es arropado por un cuerpo constitucional. Y bajo esta idea del constructo social es como podemos visualizar los derechos humanos y podemos visualizar todo lo que se llama en un momento dado bloque de constitucionalidad. El Estado no existe en función de un pacto político interno, sino existe también en función de un pacto internacional dentro del sistema normativo en que se mueve. Quizás una de las aportaciones importantes de Veracruz en ese año 2000 fue el haber reflexionado sobre qué es sobre derechos humanos y la dinámica propia de los derechos humanos. Pero nos faltó el paso siguiente, el paso de la argumentación a través de las salas constitucionales que quedaron aquí prácticamente en el limbo. A esto quiero referirme particularmente cuando hablo sobre argumentación, teoría de la Constitución, derecho constitucional, bloque de constitucionalidad. Toda constitución se ha convertido en un fértil sustrato de argumentaciones. Cada vez que un jurista especialmente ejerce su función jurisdiccional, interpreta una nueva norma o trata de resolver un caso, se encuentra con que aplicando el método tradicional surgen tensiones normativas, es decir, encuentra en la Constitución elementos que precisamente al considerarlos tales resultan de difícil compatibilidad o no tanto. ¿Por qué hacer, por ejemplo, frente a dos principios incompatibles? En ese sentido, el análisis estrictamente silogístico, el caso del positivismo con la subsunción, se vuelve insuficiente para abordar la complejidad y la diversidad de conflictos jurídicos que pueden surgir en el marco constitucional. Es importante destacar que el antinomismo constitucional es lo característico de esta situación. La Constitución se convierte en un campo de tensiones y contradicciones que desafían la aplicabilidad de principios y normas que exigen una interpretación creativa y flexible y poderosamente argumentativa. En este escenario, las prescripciones directas escasean y la necesidad de argumentación exhaustiva se vuelve más evidente. Con el retorno al constitucionalismo y al constitucionalismo democrático, o sea, al reiterado reconocimiento de que la Constitución es la ley fundamental de la polis, se registran modificaciones significativas en el estatuto de argumentación jurídica, del papel de sus interlocutores y las estrategias argumentativas que se configuran como legítimas. Y aquí es también importante trabajar un elemento que a veces olvidamos. Particularmente cuando visualizamos el derecho o esta estructura normativa del derecho, lo visualizamos a través de una visión particularmente individualista, lo que se ha llamado la epistemología del sujeto. Cuando hablamos de argumentación ya no se trata de una epistemología del sujeto, sino de una epistemología de quién, particularmente de lo social. La construcción de los derechos humanos, la construcción de los principios, la construcción de la interpretación propia de la norma vinculada a la argumentación, parte de este elemento, la epistemología de lo social. ¿Qué implica la epistemología de lo social? Descolonizar al sujeto, dejar a un lado al sujeto para que, para construirnos a partir de lo social como una dinámica en donde los derechos humanos, y aquí en particular la educación universitaria, se conviertan en el preámbulo necesario para colonizar a toda la sociedad en esta argumentación. Se busca priorizar los valores y principios constitucionales, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a otras consideraciones. En ese sentido, la interpretación constitucional se vuelve más dinámica y contextual, tomando en cuenta el espíritu y la finalidad de la norma, así como las circunstancias y los objetivos sociales
políticos y económicos del momento. Se busca lograr un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos, promoviendo la justicia, la igualdad, el bienestar general. Así, el constitucionalismo enfrenta el desafío de construir un sistema jurídico capaz de responder a las demandas de un mundo cada vez más complejo y cambiante. La argumentación jurídica, en este contexto, adquiere un papel central en la tarea de interpretar y aplicar la Constitución, contribuyendo a garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y fortalecer el Estado de Derecho. Quizá, para concluir, yo establecería tres grandes objetivos de relación entre derechos humanos, Universidad Veracruzana y la educación superior. El primer objetivo sería estructurar la argumentación en función de qué, no del derecho, sino de los derechos humanos. Segundo objetivo, pensar la argumentación como una dinámica de interlocución y de una narrativa necesaria para todos los sujetos que están presentes en un colectivo particular. Y en tercer lugar, construir una argumentación a partir de estas epistemologías sociales y no pensar en una epistemología del sujeto. Muchas gracias y una disculpa por el poco tiempo que utilicé para con ustedes. Gracias. 40 años, en 1857, Francisco Santos señalaba que el Congreso sabe muy bien que en el siglo presente no hay barrera que pueda mantener estacionario a un pueblo, que la corriente del espíritu no se estanca, que las leyes inmutables son frágil variedad para el proceso de las sociedades y que el género humano avanza día a día necesitando incesantes innovaciones en su modo de ser político y social. Por su atención, muchas gracias.